te bendice de una manera sobrenatural. Soy el profeta Josué Pineda y el día de hoy voy a comenzar esta nueva serie. Es algo a lo que Dios me ha llamado de manera personal a estudiar: el poder que carga la sangre. ¿Cómo podemos definir todo este tema de la sangre? Bueno, para comenzar, vayamos al libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Lo voy a leer. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he mandado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Creo que es muy claro. Porque la vida de la carne. Una persona no puede vivir si no tiene sangre. Y al momento en el que una persona pierde la sangre, pierde la vida. La gente, cuando está en problemas, en dificultades, y empieza a buscar soluciones. Podemos ver algunas personas que cortan sus venas, tratándose de desangrarse. Pero no solo eso, se están matando. Y encontramos en este contexto que la sangre no se menciona en la creación. Entonces es aquí cuando viene la duda y la pregunta: ¿cuándo aparece la sangre? Quiero tratar este tema porque es algo a lo que Dios me está llevando directamente y me hace sentir. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho. El primer conflicto no fue que Caín matara a su hermano Abel. El primer conflicto lo causa el pecado, cuando Adán y Eva comieron de aquel fruto. Quiero que usted regrese conmigo. Para empezar esta serie, vamos a realizar una oración de poder, fuera de los parámetros religiosos. Por favor, de donde está, ore conmigo, no repita, ore por favor. Amado Padre Celestial, oh Rey nuestro, venimos ante ti. Presentamos, Señor, todos nuestros conocimientos y permitiéndote a ti que tú enseñes el día de hoy, Jesús. Gracias por todo. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Entonces, nuevamente regresamos. Regrese su conocimiento. Levítico capítulo 17, versículo 11. El poder de la sangre es lo que vamos a ver. Entonces, hablándole lo que le hablé, de esa información vamos a sacar la primera pregunta. ¿De dónde proviene la vida de la carne? Muy fácil, de la sangre. Pero, entonces, en medicina se dice que la persona tiene 5 litros de sangre. ¿Usted cree que son suficientes? Pues yo creo que sí, ¿no? Si vemos y hoy caminamos es porque muy probablemente tenemos esos 5 litros de sangre. Y regresando acerca del conflicto más grande y el principal que se ha dado, fue el pecado y la desobediencia, que la vemos con Adán y con Eva al tomar del fruto del cual Dios les había dicho que no comieran. Pero también hay restricciones, así con la sangre. Levítico capítulo 19,
versículo 26 y todo el libro de Levítico nos habla acerca del uso de la sangre que tenía que tenía en el tabernáculo y aquellas reglas tan importantes que el pueblo de Israel tenía que seguir. Una de las reglas más importantes es que el pueblo no puede comer sangre. ¿Por qué? Porque no eran adivinos, porque no eran brujos. Y esto es algo que quiero que usted lo tenga muy claro. Al brujo, al adivino, se le echaba fuera del pueblo, se le echaba fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque la sangre carga poder. No es que al tomar un litro de sangre voy a tener este poder. No. Es que la sangre es gracia. Y eso lo vamos a entender poco a poco. Vamos a realizar este estudio profundo. Pero entonces, al momento en el que el hombre sale de ese plano espiritual, de estar en ese jardín, de estar en esa comunión, de que su espíritu estaba con el Espíritu de Dios en una comunión perfecta, al momento de ser quebrantado eso, al momento de ser roto, deshecho, es que el hombre cambia de estar en el ambiente del espíritu a estar en el ambiente terrestre y a necesitar de un trabajo y a necesitar de un sacrificio para poder sobrevivir. Y es en ese momento en el que la gracia se transforma en sangre. Y más allá, el pecado se desata. Y entonces, Adán y Eva tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que empezar a cultivar, tienen que empezar a ver cómo poder sobrevivir. Porque ya no estaban bajo la gracia. Porque mientras tú estés bajo la gracia te va a dar una provisión. El reino es un reino de provisión. Pero no, si tú no lo estás, no hay provisión. Papá siempre te va a dar provisión. Pero es aquí en las circunstancias que el pecado te marca, que te saca de ahí y te pone a que tú sobrevivas y tengas un sacrificio. Dios, en una etapa de mi vida, de mi niñez, me llevó a tener mucha curiosidad por el mundo espiritual. Y Él me enseñó cómo el reino de las tinieblas operaba. Los sacrificios que hacen los santeros, los brujos, los hechiceros, en su mayoría son con sangre. Y esto es algo que quiero que entienda. El poder que carga la sangre es gracia. Es un poder que usted y yo tenemos dentro. Pero ellos lo tratan, no extraen ese poder, sino que lo que hacen con sangre es abrir un portal espiritual para que los demonios vengan. No sacan poder, sino lo usan para abrir un plano espiritual. Porque dentro de los espíritus demoníacos, el reino de las tinieblas, ellos son complacidos. Escuche bien, no toman poder, sino que son complacidos por aquel color y olor que tiene la sangre. Porque la sangre constantemente se encuentra gritando, hablando, cuando ha sido derramada por un hecho que otra persona ha causado. Un asesinato, una violación, una muerte. La sangre constantemente se encuentra hablando,
gritando. ¿Cómo lo decimos esto? Cuando Dios se presenta con Caín, y Caín ya había matado a su hermano Abel, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y Caín responde, no sé. Y entonces es cuando Dios le responde, es que escucho la voz de tu hermano. La sangre de tu hermano está clamando a mí. Y esto es algo en el área profético, que más adelante voy a hablar acerca de esto. Pero quiero pasar a una instrucción tan básica que Jesús nos dio. Mateo capítulo 26, del versículo 16 al 29. En muchas de sus Biblias aparecerá ahí la cena del Señor. Porque sí, era una cena. Y quiero que me acompañen al versículo 26. Si tienes su Biblia a una disposición muy cercana, por favor acompáñeme. Lo que sale de su boca tiene poder. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed esto, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Dios no ha hecho ningún pacto si no hay sangre. Cada pacto lleva sangre, porque la sangre es similar a la palabra sacrificio. Van muy de la mano. Levítico, lea por favor el libro de Levítico si tiene muchísima curiosidad sobre este tema, y va a poder ver que al sacerdote se le daban estrictamente parámetros para que la sangre que se iba a emplear en el sacrificio fuera lo que ahí tenía que ser. Y si no se cumplía un paso, entonces no se podía hacer ese perdón de pecado. Entonces, cada pacto tiene sacrificio. Si usted ha pactado con Dios, déjeme decirle que usted necesita pactar con sangre. Bueno, no me diga como el santero, no me diga como el brujo. Bueno, pues me voy a cortar. Bueno, pues voy a agarrar un ave y la voy a matar. No. No hablamos de esa sangre. Hablamos de la gracia. Hablamos de la fe. Hablamos de poner nuestra confianza en Dios. Pero hablamos también de pasar por algo que a no todos les gusta, que se llama prueba. Y desde Juan capítulo 6, versículo 54, Dios nos ha dado la promesa de que el que comiera del pan, de su cuerpo, y el que comiera de la sangre, tendría vida eterna. Y Él nos resucitará. No quiero hablar del mundo, ni el reino de las tinieblas. Pero Dios me está llevando a este momento. Hay mucho pueblo que ha pactado con el enemigo. Mira, yo te voy a contar algo de una manera muy personal. Cuando yo tenía alrededor de 5 años,
En mi casa hay una habitación para jugar. Y ahí yo guardaba mis juguetes. En una ocasión yo me encontraba jugando ahí. Y Satanás se acercó por la ventana. Y me empezó a observar. Yo estaba jugando. Y Satanás llega y se asoma por esa ventana. No lo vi. No lo había visto. Pero cuando volteé, de estar en esta posición jugando y volteo, encuentro que Satanás empieza a ir. Había pactos en mi familia que habían sido pagados con sangre. Pactos demoníacos. Una enfermedad mental que decían los médicos, pero era una posesión demoníaca. Que eso iba a venir sobre mí, porque era la línea. Pero te voy a decir algo. Jesús la rompió. Si tú conoces a alguien el cual ha sido atormentado durante tiempo, el cual ha pactado con sangre y ahora no puede salir, yo te voy a decir que hay una esperanza aún. Digo esto porque el Señor me muestra mucho pueblo. Cuando el apóstol Ben nos visitó, pudimos ver y nos dimos cuenta de cómo el reino de las tinieblas sigue operando con la misma intensidad. Pero es cuando los hijos de Dios tenemos que tomar el dominio y tenemos que tomar el control para hacer guerra en el espíritu y en la vida cotidiana. Hoy te quiero decir que no ha importado si tú has pactado con el enemigo con sangre. Olvídate. No importa si te han hecho brujería, si te han hecho hechicería, porque te voy a decir algo. La sangre, esa sangre derramada, nos limpia, nos hace libres por medio del sacrificio de Jesús, que Jesús hizo en la cruz. Y son promesas que quiero que hoy tomes. Que hoy a cada lugar en el que vayas a impartir, en cualquier lugar que impongas manos, las lleves contigo. Promesa, Juan capítulo 6, versículo 54. El que comiere y bebiere de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso dice Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aplique por favor la sangre de Jesús. Si usted tiene problemas en su economía, en sus finanzas, en su vida, en su salud, en su educación, en cualquier área, Dios nos está llamando a entrar a los sistemas. Y es por eso que usted tiene que aplicar la sangre en cualquier lugar que vaya. Dirán, bueno, pastor, pero es que a mí me pasa, aplica la sangre. Es que el problema que me ha dicho el médico es, aplica la sangre. El doctor Morris hizo una declaración que yo la he tomado personal. Hoy yo miro fuera de la tormenta de mis circunstancias y pongo mi fe y mirada en Jesús. Y voy a caminar en fe y en victoria.
victoria y en victoria y en victoria. Ve fuera de las circunstancias. Las circunstancias siempre te van a atacar, siempre te van a meterte ahí en donde no quepas, en un frasco. Y no vas a poder salir de ahí. No mires las circunstancias. Aplícalas. Porque es por promesa que el sacrificio de Jesús nos ha dado derecho a tener una provisión, a ser limpiados, a ser guardados y a que se haga justicia. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia. Adán y Eva pecaron y esa gracia se convierte en sangre. Adán y Eva empiezan a trabajar, tienen que hacer sacrificio, pero sucede aquí algo en el otro plano. Caín y Abel, hermanos muy inseparables, se podría decir, que en el cual hubo un pensamiento malo en el corazón. ¿Por qué dice pensamiento malo en el corazón? Estudie la Biblia, estudie las Escrituras. Entonces Caín siente algo y decide matar a su hermano Abel. La sangre es derramada desde ese punto, pero el pecado hizo que el hombre saliera del plano espiritual al plano terrenal y que la gracia se convirtiera en sangre. Cuando mataron a alguien y entonces hay una escena del crimen y van los agentes de investigación y se encuentran ahí los peritos, lo primero que ven que brilla no es ni el calibre, no es ni la carne, no es ni la luz, sino es la sangre. La sangre tiene un color único. ¿Sí? Y es entonces que la gracia que brillaba se convirtió en sangre. El hombre no tenía sangre. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Ahí está. El agua y el espíritu desde el principio han estado y se enteran de todo lo que sucede. Y la sangre siempre se ve gritando, pidiendo justicia cuando ha sido derramada de manera injusta. Porque no hay un derramamiento de sangre justo. Nunca lo ha habido. Pero sí perfecto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Usted no puede acceder al reino de Dios con carne y sangre. Usted no va a necesitar eso en el reino. No me diga como el santero, no me diga como el brujo, ya se los dije. Bueno, pues entonces me mato. No. Sigue el proceso de Dios. La sangre no te va a salvar. Lo que hagas en esta vida no te va a salvar. Las obras buenas que dices que tú haces no te van a salvar. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Murió por tus pecados. Y la Biblia nos llena de promesas.
por medio de la gracia, es que nosotros fuimos justificados, viniendo a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No dice la sangre, dice la gracia. La gracia de Jesús te ha salvado. Porque en la gracia viene incluida la sangre y viene incluido el sacrificio. Y ya no había más. Ya no se tenía que presentar ni un cordero. Ya no se tenía ni que presentar una vaca. Ya esto ya no tenía valor. Jesús solo hizo un solo sacrificio en el Calvario. No podemos volverlo a clavar. No podemos volverle a matarle. No podemos volver a hacer eso. Un solo sacrificio. Un sacrificio que para muchos fue injusto, pero fue el sacrificio más perfecto. Aún siendo el primero y el segundo, el del tabernáculo, que era exacto. El sacrificio que el sacerdote de la tribu de Leví tenía que hacer era exacto, preciso. Pero el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue perfecto. Solo fue uno. Y el derramamiento de sangre ha sido el derramamiento más grande que ha sucedido en la historia. Porque la sangre que fue derramada en ese lugar hoy te da la oportunidad de ser libre, de ser salvo y de ser un heredero del reino de Dios. Acepta ese pacto que Dios está dando. Él ha dado sangre, Él ha derramado de sangre para hacer y sellar un pacto contigo, para sellar un sacrificio contigo. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo. El pecado trató de reinar y lo vemos desde el hombre, Adán, hasta ahora, hasta en la actualidad. El pecado ha tratado de atacarnos, ha tratado de estar en la mayoría de la población. En una ocasión nos visitaron unos raperos en la iglesia. Cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y yo no puedo juzgar si está bien, si está mal. Cada quien tiene una perspectiva. Pero también Dios nos habla a todos. Y creo que, como dijo la profeta Glenda Jackson, en estos días veremos, en estos tiempos finales, veremos un derramamiento del Espíritu. Y Dios empezará a hablar de una manera sobrenatural.